Hay momentos que son bizarros en la vida de un deportista. Toda la percepción que tenemos sobre ellos puede cambiar con solo un movimiento. Este de aquí es ese momento en la vida de Carlos Reutemann. Grabo esto un 12 de abril y es hora de hablar de uno de mis pilotos favoritos. Carlos Reutemann nació un 12 de abril de 1942 en Manucho, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Es una zona rural y sus padres trabajaban en el campo. Entonces el pequeño pedía ir a ver a los lechones, así comiéndose todas las heces, al querer decir los lechones, cuando quería ir al corral de los cerdos, naciendo así su apodo de Lole. Tras unos buenos resultados en categorías promocionales argentinas, empezó a vislumbrar un sueño, correr en Fórmula 1. Para alcanzarlo, resignó mucho dinero. Para hacerse una idea, lo que Reutemann ganaba en un año en Europa, lo consiguió un piloto top de turismo carretera en un mes en Argentina. Su debut oficial en Fórmula 1 se dio en el Gran Premio de su país en 1972, con un Brabham, dejando un hito histórico. Hizo la pole position en el debut. Tras un primer año prometedor, tanto el Lole como el equipo iban en ascenso, consiguiendo 2 podios en 1973 y logrando en 1974 finalmente su primera victoria en Sudáfrica, un circuito que le caía de maravillas. Ese año ganaría también en Austria y en Estados Unidos. En 1975 dio el gran golpe al vencer en el Infierno Verde, en Nürburgring. Fue su única victoria del año, pero sus otros 5 podios lo colocaron en el tercer lugar del campeonato. Tras un discreto 1976 donde el motor Alfa Romeo del Brabham lo dejaba a pie seguido, el famoso accidente de Niki Lauda en Nürburgring le abrió la puerta de la escudería Ferrari. En 1977, confirmado como titular en el equipo de Enzo, podría decirse que hasta la octava fecha, en Suecia, el argentino se encontraba en la lucha del campeonato, a solo 4 puntos de su compañero, a la postre campeón Niki Lauda, y a 5 del puntero, Jody Scheckter. Pero un podio en 9 carreras finales hicieron a Nikos sus sueños de campeonar, quedando cuarto. En 1978 fue el mejor del resto, a pesar de sus 4 victorias, dado que los Lotus, con sus polleritas o Wincars, eran poco menos que imbatibles. Y tomó una decisión que en ese momento era lógica, irse a reemplazar a Ronnie Peterson en Lotus, el mejor auto del momento, y el problema fue que, para 1979, el equipo de Colin Chapman estaba lejos de serlo. ¿Y saben quién tuvo el mejor auto? Ferrari, que metió un 1-2 en el campeonato con sus pilotos, Jody Scheckter y Gilles Villeneuve. Tras ese paso en falso en Williams, aceptando ser el escudero de Alan Jones y ayudarlo a conseguir el título al australiano, que lo obtuvo de una forma poco elegante, porque gente, fue él quien inventó eso de pegarle al rival es una buena forma de ser campeón. Y este es un dato importante para poner en contexto a lo que sucedería al año siguiente. En 1981 sería el gran año del Lole. Comenzó con una victoria en Kiadami, Sudáfrica, dejando atrás a Nelson Piquet. En febrero esa carrera era por los puntos, pero luego la guerra FISA-FOCA la transformó en una carrera no puntuable. Tras un segundo puesto en Estados Unidos, donde tuvo un sospechoso despiste que aprovechó Jones para ganar, llegaría Jacarepaguá, en Río de Janeiro, Brasil. Allí, tras una lluvia torrencial, lideraba cómodamente cuando Jones queda segundo. Desde el pitbull llega una clara orden: Jones, Reutemann. Tenían que invertir las posiciones. Aunque en su momento dijo que no pudo ver el cartel porque su casco estaba empañado, más tarde Reutemann aclararía que su contrato estipulaba que debía ceder su posición si la distancia era menor a 5 segundos y no le estaban notificando cuál era la diferencia. Tras esa victoria polémica en Brasil, donde su compañero ni siquiera fue al podio, finalmente conquistó al público argentino. Porque sí, gente, al fierrero argentino le gustan los pilotos agresivos que ponen el auto de costado, cuando curiosamente sus 2 principales exponentes a nivel mundial son de la otra escuela, ser metódicos e implacables, aunque no visualmente espectaculares. De 1975 a 1980, Reutemann había estado en la lucha por el título. En 3 temporadas fue tercero y en otra cuarto, pero para el exitismo argentino comenzaba a rondar la sombra de todo aquel que no es campeón en este país. Para el hincha común el Lole era un pecho frío, un amargo, y esa victoria en Brasil, donde desobedece las órdenes impuestas, era una muestra de carácter que el pueblo le estaba pidiendo. Un segundo lugar en Argentina lo dejaban como líder absoluto del campeonato, y con su victoria en Zolder, Bélgica, tocó su techo.
34 puntos contra 22 de Piquet y 18 de Jones. Además, obtenía un récord que sería superado décadas después por Schumacher: 15 carreras consecutivas sumando puntos. A partir de ese punto todo fue barranca abajo, cosa que empeoró cuando en Francia Williams decidió cambiar los neumáticos Michelin por los Goodyear. Sumando apenas 15 puntos en 9 carreras, llegó a la última prueba del año en Las Vegas delante de Piquet por solo una unidad. Mágicamente Reutemann recuperó la memoria e hizo la pole position, pero el día de la carrera notó que el auto ya no estaba igual. Más tarde, Fangio le diría que en su lugar hubiera dormido en el auto. Lowe largaba desde la pole, pero rápidamente fue perdiendo posiciones, y llegó el momento de la verdad. Piquet ataca a Reutemann por la posición, y todos recordaban cómo había vencido Jones un año atrás. Era cosa de que el argentino moviera el volante, y los dos iban al paredón, asegurándose en el camino el título con el que tanto había soñado, por el que había cambiado de equipo y que parecía tan esquivo en estos años. Estaba ahí, al alcance de la mano, de girar sin mirar al costado. Pero no lo hizo. Y Piquet lograría el primero de sus 3 campeonatos en una carrera que ganaría Alan Jones, y todos en el equipo Williams celebrarían casi sin dar importancia a que uno de sus pilotos había perdido el título. En los 80 el estigma de pecho frío estuvo sobre él. Argentina no es un país sencillo para ganarse el clamor popular. No importaba que Reutemann fuera el único piloto en lograr podios en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y de Rally. Solo importaba que no fue campeón. Y giro cruel del destino, tras retirarse en 1982, tras solo 2 carreras, fue Keke Rosberg, con un Williams, el que obtuvo el título ese año. Esa decisión de no chocar a Piquet, tan criticada en su momento, hoy es muy valorada. Pilotos como Senna o Schumacher cayeron ante la tentación de ganar un mundial de esta manera. Pero el Lowe se mantuvo fiel a sus convicciones. Quizás ese es el rasgo argentino que deberíamos celebrar en lugar de resaltar a aquellos que logran la victoria mediante la viveza criolla. Hoy, en su cumpleaños, celebra haber tenido un piloto como él, de gran sensibilidad para ser tester, sumador de puntos, analítico, de buen manejo en lo mojado y arriesgando cuando había que hacerlo. Sus 12 victorias, 45 podios y 310 puntos no son tan grandilocuentes por la época en que corrió, con menos carreras y con más autos disputándose el primer puesto. Pero ¿cuántos de aquellos que lo criticaron no quisieran tener un piloto de ese nivel hoy en día en la Fórmula 1? Soy George Muske y si les gustó este video, pues se agradece que le den like, comenten o bien se suscriban. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué es la Fórmula 1? La que yo viví es un laberinto visto desde arriba. Desde arriba es muy fácil ver un laberinto, porque uno sabe cómo va. En la Fórmula 1 vos te metés en un laberinto, y el laberinto tenía en aquella época el éxito, la fama, la plata, la tiene hoy actualmente, y la muerte. Está todo adentro, el campeonato, el quedar parapléjico, que es una cuestión que no tocamos, que es un tema muy, muy complejo, y ese es el laberinto que encontré en Fórmula 1. Entonces a ese laberinto entró Peterson, entró Sever, entró Revson, entró Stewart, que salió campeón, entraron todos. Y entonces algunos están muertos, unos están parapléjicos, otros quedamos con vida, tampoco gané el campeonato, pero bueno, es la historia que es así, ¿no es cierto? Creo que en la vida yo conseguí muchísimo. El campeonato es una cosa que me da la impresión de que cuando crucé Las Vegas me dio la impresión de que dice, bueno, fue un tipo que tuviste mucha suerte, pero que gane el campeonato ya hubiera sido demasiado.